Vamos a continuar y ahora vamos a ver qué alternativa nos ofrece el programa, qué otras posibilidades de ajustes nos ofrece el programa y en particular lo que vamos a ver ahora es cómo ajustar o cómo configurar los márgenes de costura, que es una propiedad que nos permite el programa configurar. Entonces, fíjense que yo estoy ahora en la parte de dibujar. Hemos terminado, ya tenemos los tres moldes, el delantero, el refuerzo y el trasero dibujados. Me voy a venir al modo detalles, ¿bien? Y en el modo detalles yo puedo, fíjense que yo puedo seleccionar cada uno de los moldes que he dibujado, ¿bien? Y para poder configurar esto del margen de costura voy a tener que separar, porque están superpuestos el molde delantero con el trasero. Entonces voy a hacer clic con el mouse y para separarlos voy a correr sin soltar el botón izquierdo del mouse y voy a mover el molde trasero hacia la derecha. Bien, ya esta referencia también la voy a mover. Recuerden que todo esto no afecta al molde porque son simplemente referencias de los puntos que hemos dibujado. Muy bien, una vez que lo tengo así separado, voy a hacer clic con el botón derecho. Vamos a empezar por el molde delantero. Voy a hacer clic con el botón derecho sobre la línea del molde delantero para que se habilite esta posibilidad, esta ventanita, y voy a venir a la primera opción que es opciones. Se abre esta otra ventana que me va a ofrecer configurar ciertas cosas, como hemos dicho, el margen de costura. Fíjense que acá me dice que estoy con el nombre del detalle, que es detalle solo, que es el primero que hemos dibujado. Y a continuación me va a referenciar cada uno de los puntos y spline que conforman ese molde, ¿bien? Que fue lo que hemos ido chequeando cada vez que hemos ido construyendo o indicando en el programa qué puntos y líneas conformaban ese molde. Muy bien, me voy a venir a esta segunda pestaña que es margen de costura, voy a hacer clic. Y en esta pestaña me voy a tildar este primero que hice margen de costura. Por defecto el programa establece que el ancho del margen de costura es de 1, fíjense, 1 centímetro. Y entonces yo le voy a dar a aplicar. El programa por defecto construye, o mejor dicho, dispone 1 centímetro de margen alrededor del molde. Yo podría, por ejemplo, decir que en el caso de este molde voy a necesitar un ancho de margen de costura menor, supongamos de 0,7, es decir, de 7 milímetros, le voy a dar a aplicar, y entonces el programa lo aplica. ¿Qué otra posibilidad tengo? De variar, por ejemplo, supongamos que esta línea que va desde el punto A, pasa por el A5 hasta el punto A9, yo no necesitaría tal vez margen porque si hago, o mejor dicho, corto la pieza de tela con el doblez para marcar un molde y que luego al abrir la tela, la pieza esté completa, yo acá ubico en este lateral del molde, lo ubico sobre el doblez de la tela, ¿bien? Entonces supongamos que yo acá no necesito margen de costura porque no va a haber costura. Entonces, la posibilidad que me ofrece el programa es elegir el nodo, por ejemplo, en este caso el nodo A, que es este nodo que está acá, está bien, y me va a decir antes, es decir, recuerden que del punto antes el programa va a ser siempre hacia la izquierda y el después va a ser hacia la derecha, porque recordemos que el programa toma el sentido de las agujas del reloj para dibujar y tomar las rutas y el sentido en el que hay que dibujar las líneas, ¿bien? Entonces, en este caso, punto A, el punto A va a ser antes, va a ser para este lado, hacia la izquierda. Entonces, antes yo no quiero que tenga margen de costura. Entonces, en vez de dejar esto que quiere decir que es el actual ancho de margen de costura configurado, que en este caso es 0,7, en vez de esto le vamos a decir 0. ¿Bien? Si yo quisiera volver a lo que estaba, por ejemplo, que vuelva a estar a lo que había yo configurado, que es 0,7, le puedo dar predeterminado y se vuelve a, digamos, hacer referencia a esta medida predeterminada de ancho de costura, de margen de costura. Lo voy a dejar 0. Y en este caso, como es
Después, es decir, hacia la derecha, quiero que sí tenga ese margen de costura, le voy a dar a aplicar y fíjense entonces qué hizo el programa. Antes del punto A me habilita 0 y después del punto A me deja el ancho, que es este, el ancho que yo he predeterminado, que es este que está acá. Bien, si hubiera dejado 1 centímetro, hubiera dejado acá 1 centímetro. Ahora vamos a hacer lo mismo con el punto 5, porque yo quiero que toda esta línea esté sin margen. Entonces, acá donde dice nodo, voy a buscar el punto A5. Y entonces, en este caso, yo quiero que antes este no tenga margen y después tampoco. Entonces, acá le voy a poner 0 y acá le voy a poner 0. Este antes y después, recordemos que está haciendo referencia al antes y después de este nodo identificado como A5. Le voy a dar a aplicar y fíjense que hace lo mismo. Y el último que me queda es el A9. Voy a buscar acá el punto A9. Y entonces, en este caso sería, para allá es después y en el sentido antihorario es antes. Entonces, antes quiero que quede el margen de costura que he predeterminado. Y después quiero que lleve 0. Voy a dar a aplicar y ahí está, sin margen, esta línea o este costado del molde. ¿Qué otra cosa podría configurar? Bueno, con la misma lógica yo podría, por ejemplo, indicarle al programa que quiero que desde el punto A al punto A11 tenga un margen de costura mayor. Bien, entonces supongamos, le voy a decir que desde el punto A quiero que después, bien, del punto A después, lleve, por ejemplo, un margen de costura de 1,2 centímetros. Le voy a dar a aplicar, bien. Y después quiero que el punto A11 antes tenga también 1,2 centímetros. Acá. Lo bueno que tiene esto es que si yo me confundiera, lo puedo volver a hacer. Por ejemplo, si yo acá le pusiera 0, bien, le doy a aplicar, me quita y digo, ay, no, me equivoqué, es predeterminado, le doy a aplicar y vuelve a lo que estaba, bien. Lo puedo ir probando y viendo cómo configurar los márgenes y si me equivoco, lo puedo volver a restablecer o configurar como quiera. Bueno, ahí le voy a dar OK. Con la misma lógica podríamos hacer el molde trasero. Vamos a darle opciones. Nos vamos a venir a margen de costura. Le vamos a decir margen de costura 0,7. Bien. Le vamos a aplicar. Fíjense que ahí lo aplicó. Y con la misma lógica podríamos configurar los márgenes de costura que creamos necesarios según el diseño de nuestro molde. Y le voy a dar a aplicar y ahí va a quedar. Ok. Bien, ahí cerró. Si me vengo a la pestaña diseño, bueno, acá puedo configurar el espacio que quiero que tenga, le voy a dar OK. Fíjense que el programa me ha calculado, o sea, mejor dicho, me han dibujado en la hoja mis moldes con los márgenes de costura que acabo de configurar. Bien, yo podría volver a detalles y seguir configurando lo que necesitara.